Nosotros nos quedamos cuando hablábamos de las características del derecho agrario. Estas características están plasmadas, están en los considerandos del Código de Trabajo. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos del derecho agrario y hablábamos del Código Laboral o del derecho laboral, estas materias estaban inmersas en el derecho, en el Código Napoleónico, en el derecho civil, así como derecho mercantil y otras ramas. Pero cuando se da ese desprendimiento del derecho laboral y del derecho agrario, estas ya van surgiendo de acuerdo a sus aspectos eminentemente de codificación, logran su propia autonomía. Entonces, por eso prácticamente son las mismas características de ambos. El derecho agrario, como el derecho del trabajo, son ramas jurídicas de moderna creación, relativamente hablando. Doctrinariamente se les conoce como derecho social. El derecho agrario, jóvenes, es de naturaleza pública y autónoma. Tiene su propia autonomía. Y de naturaleza pública porque es el Estado, a través de las políticas públicas, quien tiene que darle los satisfactores a la clase campesina, dotándolos de tierras, técnicas y aspectos elementalmente de carácter financiero. Entonces, se les pueden señalar las características a los países que aún no han resuelto su problema agrario. Es decir, que Guatemala, como otros países, no han resuelto su problema agrario. México, en parte, tiene resuelto su problema agrario. Costa Rica, Perú, Uruguay, porque tienen su propia codificación. Y cuando nos referimos a la codificación, es porque tienen plenamente establecido ese ordenamiento jurídico a través de los juzgados agrarios y de los tribunales agrarios. Bueno, ¿por qué se dice que el derecho agrario es realista? Es realista porque tiende a resolver los problemas de carácter real. Es realista porque tiende a esas soluciones de los problemas que se han enmarcado en determinados contextos en la vida social. Entonces, decimos que es realista porque sitúa y examina al hombre dentro del marco de su realidad social. Pretende resolver los problemas que surgen de esa actividad agraria. Eso es lo realista. Y es objetivo porque también tiende a la solución de problemas de carácter concreto. En otras palabras, porque los problemas existentes, con el motivo de su aplicación, tiende a resolverlas a hechos y objetos tangibles, que pueden ser lo tangible, de luego, que ya lo vimos, que puede ser todo lo que es físico, lo que es todo lo que puede ser tocado, una casa, un carro, etcétera. Intangible, podríamos hablar, por ejemplo, de préstamos, de inversiones o de bonos que podían darse en materia agraria. ¿Por qué se dice entonces que es democrático el derecho agrario? Porque se orienta a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores
y sus normas van dirigidas de que la tierra sea para la clase campesina, dotación de parcelas en forma individual o colectiva, o sea, la base de un progresivo bienestar social, como la garantía de libertad y dignidad. Se dice que el derecho agrario es democrático porque desde el punto de vista en que lo debe de analizar el Estado, debe de abrir los espacios y darle participación a la gente, principalmente del campo, otorgándoles desde luego dotaciones de tierra, en forma individual o ya sea en forma colectiva. Todo ello para la solución de los problemas y el bienestar de carácter social. ¿Por qué se dice que es de naturaleza económico-social? Es de naturaleza económico-social porque todos los aspectos de carácter económico, cuando hablamos del mercado, cuando hablamos de la demanda, cuando hablamos de los productos, están enmarcados en aspectos eminentemente económicos. Pero cuando hablamos de esa economía, tiene que tenderse a la solución de todo punto de vista de la sociedad, que tienda a la solución principalmente de la clase campesina. Entonces, es de naturaleza económico-social porque sus normas se orientan a dar soluciones a problemas relacionados con la tenencia y explotación de la tierra y la asistencia integral de las masas rurales. Naturaleza económico-social porque busca la solución de la problemática agraria en el país. ¿Por qué se dice que el derecho agrario es tutelar de los trabajadores jóvenes? Es tutelar principalmente cuando hablamos de los contratos agrarios. Es tutelar del trabajador campesino porque el Estado debe de velar que no haya explotación. Es tutelar porque el patrono debe de, en primer lugar, responder a los compromisos adquiridos con el trabajador. Y es tutelar porque es el Estado quien tiene que darle esa tutela. ¿Y cómo? Si a un trabajador se le ha contratado para el pago de horas extras, si ese trabajador se le ha contratado para que trabaje en la jornada de la mañana y le han vedado sus derechos, entonces el Estado tiene la tutela del trabajador yendo a quejándose al Ministerio de Trabajo. Por eso se dice que es tutelar. Entonces, inspirado en el principio de justicia social, protege y ampara a las masas que laboran en el campo ante el sometimiento y explotación que están sujetos por parte de los dueños de la tierra. ¿Y por qué se dice que constituye un cuerpo de garantías mínimas? Y es de carácter irrenunciable. Son garantías mínimas de carácter irrenunciable porque el trabajador en el momento preciso que ha firmado o bien ha sido oral el contrato de trabajo, este constituye garantías mínimas y son de carácter irrenunciable. ¿Por qué? Porque esas garantías le protegen al trabajador. Aunque el trabajador venga y dice, señor patrono, se peleó con el patrono y el trabajador, pues ustedes saben cómo hay de todo, ya no me pague, quédese con su dinero. Ya estoy molesto, ha sido una gran explotación. Bueno, yo no creo que quien hace en estos tiempos que hacen falta el dinero que diga eso, ¿verdad? Significa que el trabajador, aunque renuncie, siempre ese derecho inherente le pertenece.
Él le puede decir al patrono, ya no me pague, quédese con el dinero, quédese con mis horas. Bueno, renunció ante el patrono, pero él puede ir al Ministerio de Trabajo. Pero él no va a ir, él no le va a ir a decir al empleado que renunció. Y aunque haya renunciado, como son de carácter irrenunciable, en el trabajo, pues le dan seguimiento a esa demanda. Entonces, constituye un cuerpo de garantías mínimas para el trabajador del campo y tiene carácter irrenunciable para él y su formulación. No excluye otras que, aunque no figuren expresamente en la legislación, son patrimonio de la persona humana. Bueno, aquí tenemos lo que son los principios informadores. Yo les anoté solamente 4, son como 27. Por ejemplo, tenemos la propiedad de la tierra como función social, es un principio. Limitación de la propiedad agraria. ¿Por qué? Para evitar los latifundios y minifundios. Que se condenen a los minifundios como a los latifundios. En la mayor parte de las leyes agrarias de América Latina se recomienda la realización de las reformas agrarias. Eso fue lo último que vimos el día de clase. Van a poner atención, pues. Preguntas de examen. ¿Qué entendemos por fuente? Bueno, las fuentes radican fundamentalmente con todo aquello que da origen, que surge a la vida y que da origen a algo. Pero aquí nos referimos a las fuentes del derecho agrario. ¿Y cuáles son esas fuentes del derecho agrario? En primer lugar, tenemos las fuentes formales. Y las fuentes formales están constituidas por la legislación, la costumbre y la jurisprudencia. Entonces, fuentes formales son los procedimientos para la creación de las normas jurídicas. Y dentro de las fuentes formales tenemos la legislación. Y la legislación es una de las fuentes más importantes, porque es la norma eminentemente tanto sustantiva como adjetiva creada por el organismo legislativo. Entonces, la legislación es la fuente más importante del derecho agrario. Este sistema se aplica en países del derecho escrito principalmente. Pero cuando existe una codificación de juzgados agrarios y de tribunales agrarios, entonces la legislación es el conjunto de fases sucesivas por el cual uno o varios órganos del Estado ponen en vigor reglas jurídicas de observancia general. Son esas reglas creadas por el Congreso de la República. ¿Y qué entendemos dentro de los elementos de las fuentes formales, independientemente de lo que es las fuentes, la que acabamos de ver, que es la legislación? La costumbre. La costumbre, jóvenes, miren, la costumbre como fuente del derecho son todos esos actos que se repiten en determinados pueblos, por ejemplo, de los grupos étnicos. Son esos actos repetitivos que se van enmarcando a través del tiempo y a lo que la costumbre doctrinariamente se le llama jurisprudencia. La costumbre en sentido jurídico se define como un conjunto de reglas sociales derivadas de un uso o más o menos de las colectividades
que las practican y que se les reconoce obligatoriedad. Es decir, que esas comunidades que practican esos hechos las van convirtiendo en obligatorias. Tiene su fuente en el seno de las propias comunidades agrarias. En diversas épocas y en diversos países, sí es fuente de derecho, pero de un derecho arbitrario e injusto. Bueno, ustedes saben la esclavitud y las grandes injusticias sociales que se han dado en el campo, en base a los aspectos que se han dado en el mismo a través de la costumbre. La doctrina le reconoce como derecho consuetudinario. Ahora bien, la jurisprudencia. ¿En qué consiste la jurisprudencia? Son resoluciones, son sentencias, son actos y resoluciones, sentencias emitidas por un órgano jurisdiccional que son repetitivos en determinadas o en la misma materia. La Corte de Constitucionalidad resuelve, hace resoluciones, sentencias de carácter, todas son de carácter político. Cuando van a hacer un dictamen, jurisprudencia de tal caso, hay jurisprudencia, ya se marcó jurisprudencia, y todas las jurisprudencias jóvenes son arbitrarias en contra de la persona descalza que lo muerde la culebra, en contra de los minusválidos, en contra de la clase más necesitada del país, porque todas sus resoluciones son de carácter política y son además resoluciones completamente parcializadas. El Congreso de la República le manda a hacer una consulta con respecto al artículo 47, cuando se habla del derecho, de los derechos humanos. Si los derechos humanos, los derechos humanos prevalecen ante el ordenamiento jurídico interno, los derechos humanos internacionales, y por lo tanto, si existe hacen la consulta a la Corte de Constitucionalidad. Y estos resuelven como maricones. No dicen si prevalece sobre el derecho interno o no. Porque hay un artículo en el código, creo que es en el código, a ver, creo que es en la ley de organismo judicial, donde habla de los convenios y tratados que no prevalecen sobre el derecho interno. ¿Qué es lo que dice la Corte? Que se debe hacer una interpretación de ambas leyes, tanto internacionales como leyes nacionales, y que al dictar las resoluciones, estas deben de ser en forma armoniosa. Si el Congreso no le está preguntando eso. Entonces, la jurisprudencia son actos eminentemente de carácter repetitivo en determinada materia. Y hay jurisprudencia más en lo que es en la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuáles son las fuentes reales? Se le pregunta a la joven alumno, nos referimos a aquellas fuentes en donde el legislador tiene plena conciencia, en donde el legislador ha ido a conocer el interior del país. El legislador ha estudiado los aspectos agrarios del país y hay que crear leyes. Hay que crear normas, principalmente normas sustantivas en materia agraria. Entonces, aquí no estamos refiriendo a las fuentes reales. Se hace referencia
a toda aquella gama de causas o motivos que han determinado y pueden determinar no solo el surgimiento, sino el contenido real de las normas que se van a crear, pero a través de un estudio de campo, o de un, no de un escritorio, tomando en cuenta el legislador las exigencias sociales. Es decir, que el legislador toma en consideración las manifestaciones de carácter social. Se da cuenta que ya le van a votar el Congreso, le van a pegar fuego. ¿Por qué? Porque este no crea normas. Pero ¿cómo las va a crear? Si él está atado con el CACIF, está atado, está comprometido este legislador. Por lo tanto, él no tiene, diríamos, la dignidad, no tiene el valor, la capacidad de poder crear leyes. Pero estas son las leyes, las fuentes formales. Antes de que me salga el tema. Entonces, tomando en cuenta el legislador las exigencias sociales para la creación de las leyes, siendo principalmente el de orden económico y social, orientadas hacia una reforma del sistema de tenencia y explotación de tierra, así como la asistencia integral de las masas campesinas. Bueno, entramos a las fuentes históricas. ¿Qué podemos considerar como fuentes históricas? Nosotros al inicio de la cátedra mencionábamos el Código de Hammurabi, estudiamos y vimos en parte lo que era la ley de las 12 tablas, nos las mencionamos. En esas fuentes históricas, jóvenes, tenemos los papiros, libros, bibliotecas, todo lo que el legislador tiene que analizar y estudiar para la creación de las normas. Como tomando en consideración como elementos fundamental todos los aspectos eminentemente históricos. Entonces, están constituidas estas fuentes por toda aquella serie de documentos que encierran el contenido de una ley o conjunto de leyes, instituciones jurídicas que tuvieron vigencia en otras épocas y a la vez sirvieron para alimentar a las actuales. Como consecuencia tenemos los códigos, papiros, libros. Así tenemos para el mundo latino, así tenemos, fíjense pues, que para el mundo latino la fuente más importante de su derecho y a la vez la más antigua está constituida por el derecho romano. Si se les pregunta en el examen cuál es una de las fuentes más importantes para la creación de las leyes agrarias, me van a poner que es la legislación. Sí, pero si la pregunta va enmarcada al mundo latino, ¿cómo considera? ¿Dónde se considera? ¿En dónde está enmarcado su derecho más importante? En el derecho romano. El joven que no está recibiendo la clase, cuando vea la pregunta me va a poner la legislación. No me va a poner derecho romano. Porque se sobreentiende que una de las fuentes más importantes es la legislación. Y que la legislación está conformada, es parte de las fuentes formales, que es la legislación, la costumbre y la jurisprudencia. Y luego tenemos lo que son las fuentes históricas, y las fuentes, tenemos lo que son, posteriormente tenemos lo que son las fuentes reales y las fuentes históricas. Bueno, otras fuentes, por ejemplo, la Constitución Política de la República de Guatemala. Tenemos los tratados, los pactos, convenios interinstitucionales. Coadyuvan como fuentes
para la creación de la norma de carácter sustantiva. Tenemos también las leyes agrarias, doctrina, etcétera. Bueno, sí, ahora ya vimos las fuentes entonces del derecho agrario y las tenemos bien claras cuáles son y en qué se enmarca cada una de ellas. Hoy nos preguntamos, ¿cuál es la relación del derecho agrario con otras ramas del derecho? Aquí estamos hablando con ramas del derecho. Aquí no estamos hablando con ramas extrajurídicas. Aquí no estamos hablando con disciplinas autónomas, con disciplinas periciales y técnicas. Aquí entramos a una relación del derecho agrario con el derecho constitucional, con nuestra constitución. ¿Por qué? Marca postulados y principios generales, porque tiende a resolver el problema social agrario. Nuestra constitución realmente no tiende a resolver los problemas social agrarios. Lo que hace es cierta tutela al hacer un análisis concienzudo con respecto a la normativa que tenemos acá plasmada. Si nosotros miramos nuestra constitución en el artículo 67, ya tengo a la mano, dice protección a las tierras y a las cooperativas agrícolas indígenas, artículo 67. Se está refiriendo a la protección de las tierras. Artículo 68. ¿Qué dice? Tierras para las comunidades indígenas. Es esa relación que existe constitucionalmente con el derecho agrario. Artículo 79 dice, pues se los estoy leyendo, solo les estoy leyendo a ustedes la parte enunciativa para que ustedes le den una su lectura cuando tengan tiempo. Artículo 70 y ¿qué? 79 dice, enseñanza agropecuaria. Artículo 126 dice o preceptúa reforestación. Y el artículo 128 habla sobre aprovechamiento de aguas, lagos y de ríos. La Constitución entonces tiene mucha relación con el derecho agrario. Las constituciones contienen preceptos que por medio de la legislación ordinaria, cuando hablamos de la legislación ordinaria, jóvenes, nos estamos refiriendo, por ejemplo, al derecho civil, al derecho administrativo, a otras leyes de carácter ordinaria. Porque la supremacía constitucional, valga la redundancia, es la constitución política. Y esta nos remite entonces a una legislación ordinaria que están orientados a resolver los problemas agrarios. Por ejemplo, con el derecho laboral, con el derecho penal, con el derecho administrativo, con el derecho civil. Entonces, esas limitaciones de modalidades que el Estado puede imponer a la propiedad rural. Las constituciones contienen preceptos que por medio de la legislación ordinaria están orientados a resolver los problemas agrarios. El Código Civil, el Código Municipal, limitaciones, modalidades que el Estado puede imponer a la propiedad rural. ¿Por qué tiene relación el derecho agrario con el derecho administrativo? Porque los dos son informales, son antiformalistas. Con el derecho agrario, con el derecho administrativo, uno puede evacuar una audiencia en una hoja de papel, simple.
muchas veces sin sello ni firma de abogado. Y esa es la relación que hay con el derecho administrativo, ese aspecto eminentemente antiformalista. ¿Qué dice? La mayor parte de sus normas son de naturaleza administrativa. Citamos la afectabilidad de tierras, expropiación e indemnización. Sí, con el derecho administrativo, porque cuando hablamos de la afectabilidad de las tierras, nos estamos refiriendo al pago de impuestos. Cuando hablamos de las expropiaciones, también se habla de una indemnización. Es ese aspecto administrativo el cual se regulan los aspectos de carácter agrario. Con el derecho civil, la propiedad civil agraria, los contratos agrarios, la reforma agraria, el régimen sucesorio, el régimen familiar, aprovechamiento de aguas, han tenido su origen en el derecho civil. Y ellos están en los artículos 591, 596, 612. Les voy a leer los títulos en virtud que tengo aquí el Código Civil a la mano. Vamos a ver. El artículo 591, vamos a ver. 591 se refiere a ver, ya no lo encuentro. Pues que ya no veo. Vean, 590, 589, 591 se refiere muebles que pueden ser objeto de ocupación. Pueden ser objeto de ocupación, piedras, conchas y otras sustancias que se encuentran en la ribera del mar. Aquí ya estamos hablando de carácter eminentemente civil. 500, ahora miremos el 596. 596 se refiere bienes, bienes, bienes monstrencos. Bienes monstrencos. Son aquellos bienes jóvenes como los animales que andan en las plazas públicas y los cuales estos bienes pues se toman, se agarran y se llevan a las municipalidades y si en cierto lapso no aparece el propietario, vienen y se subastan esos bienes mostrencos, que se refiere a los animales. Luego tenemos el artículo 612, es decir, que se refiere también a aspectos agrarios. El 612 habla de la posesión. Y esta posesión puede ser posesión agraria. Y esta posesión agraria, jóvenes, eh, quien tiene la posesión prácticamente tiende a darnos tiende a darnos la pauta de que es el propietario. Y cuando hablamos de esas posesiones, yo les mencionaba con anterioridad que existen cierto tipo de problemas. Los podemos hasta adelantar ahorita. Por ejemplo, yo les mencionaba con la época de la colonización, muchas personas decíamos Santa María de Xalapán, en Jalapa, La Máquina, aquí en Mazatenango, Retauleu, lo que es Huehuetenango, lo que es Fray Bartolomé y las Casas. Ahí hay muchas personas que tienen sus títulos de propiedad desde la época colonial y que han surgido ciertos problemas con los terratenientes latifundistas vecinos. Y eso ha dado como consecuencia problemas de tipo laboral, de tipo penal. Entonces, en este caso, las disposiciones agrarias están constituidas tanto por normas de derecho público como de derecho privado. Aquí con el derecho laboral, lo que mencionamos, que prácticamente todos sus considerandos son las mismas características. Aquí tenemos normas especiales para labores agrícolas
que benefician al trabajador del campo, sujeto a regímenes especiales que se refieren al trabajo agrícola y al ganadero, artículo 138 del Código de Trabajo. Ambas disciplinas, ganadera, agrícola, tienden a tutelar y proteger los intereses de las clases sociales. Es decir, que el derecho laboral como el derecho agrario, estas dos disciplinas de conformidad con la fundamentación tutelan y protegen los intereses de las clases sociales económicamente más débiles. Normas de uno y otro se complementan para lograr tal propósito. Es decir, que con el derecho laboral, con el derecho agrario, estos no se unifican, se complementan o ayudan para darle solución a los problemas de tipo agrario. Con el derecho penal, pues yo les mencionaba ya un caso. La actividad económica que se desenvuelve por medio de la actividad agropecuaria requiere de cuidar los bienes que se genera a través de disposiciones legales que sancionen su afectación y cuando esa acción de afectación constituya la comisión de ilícitos penales y que encuentre en la legislación correspondiente la debida protección de los derechos de los hombres del campo. Todo ilícito que pueda existir, violaciones de contratos, pagos de salarios, etcétera, lo que mencionábamos con anterioridad. Bueno, para finalizar, jóvenes, vamos a ver lo que son, ya vimos con ramas jurídicas, con extrajurídicas, ahora vamos a ver la relación del derecho agrario con otras ramas extrajurídicas. Después vamos a ver con las disciplinas y periciales. Vamos a ver. Esta relación del derecho con otras ramas extrajurídicas, tenemos la economía, sociología y la historia. Con la economía, rama extrajurídica, no nos perdamos de vista. Uno de los principales fines de la actividad agropecuaria es la obtención y comercialización de los productos del campo, en su doble aspecto agrícola y ganadero. Por tanto, se está en presencia de una actividad económica, como lo es el mercado y el consumo, la oferta y la demanda, resolviendo entonces el problema de tipo económico-social. Y al examen, yo les puedo preguntar que se trata de una ciencia, no les voy a decir si es jurídica o extrajurídica o es pericial, pero sí les voy a mencionar que habla de los mercados, que habla del consumo, que habla de la oferta y de la demanda, y que tiende a resolver los problemas de tipo social. No le voy a poner económico porque entonces estoy dando la respuesta. Entonces, sencillamente, el estudiante dice, el licenciado mencionó la oferta y la demanda. Él habló de los problemas de las producciones. Entonces, hablando de una de las ramas extrajurídicas, que es el aspecto eminentemente económico. Es sociológico, es lógico, estamos hablando de la sociedad, jóvenes. El derecho es un producto social, se deriva de las relaciones sociales, por lo que el jurista, el legislador, estos deben de conocer a fondo las especulaciones sociales para no apartarse de la realidad al estudiar y dictar las leyes e interpretarlas como aplicarlas. Pues toda contradicción a esta realidad es funesta para la sociedad humana. Es decir, que el legislador, el jurista, debe de crear leyes, pero desde el punto de vista que sean leyes ecuánimes, equitativas, que sean leyes justas para la sociedad, que no sean contrarias, que no sean funestas, que no entren en contradicción. Pero es que aquí es hecha la ley, hecha la trampa. Ya que estamos hablando del punto sociológico,
Miren ahorita en Store, en Mencos, donde es originaria una de las candidatas. Ahí está en las redes sociales, yo la tuve de primera mano, porque me la enviaron. Y ahí tengo el nombre de la persona que les está diciendo a todas las personas que van a ser fiscales que tienen que impugnar las 40 o 50 mesas que van a ver en el store. Señores, en efecto, la ley dice que pueden haber impugnaciones. Pero ¿cómo es posible que se van a impugnar las 50 mesas? Nos dan a entender que van a impugnar toditas las mesas, las cuales van a estar en el evento electoral el domingo. Para poder impugnar, señores, es necesario que haya un motivo. Es necesario que haya una causal para impugnar. Señores, me van a permitir que impugne, porque ese voto se pasa a la otra casilla, y lo cual da motivo de impugnación. Si hay un representante de un partido contrario, sencillamente debe de manifestarse y debe de pronunciarse como yo dije. Difiero definitivamente en contra de esa impugnación, por la cual no es motivo de la misma. Y por lo cual yo razono mi voto. Y lo razono desde el punto de vista legal y jurídico. Que aquí hay mala fe, hay mala intención. Tienden a querer realizar un fraude electoral. Entonces, sencillamente que se razone el voto, que me está escuchando y alguien se va a hacer fiscal. Cuando mire eso, que razone el voto y que diga que difiere, que no comparte esa impugnación por los motivos siguientes, que no es motivo de impugnación. Es más, debieran de presentar una denuncia pública en el Ministerio Público en contra de esa señora. Lo que está buscando ahí es un fraude electoral. Está provocando violencia. Pero lo que yo quiero oír es lo siguiente. Echa la ley, echa la trampa. La ley dice que se impugne. Estos no le atinan. Que se impugne. Pero entonces también hay motivos para no impugnar, sino que diferir esas impugnaciones. El día que vayan a revisar esa impugnación, está razonada, lo cual no debe dársele valor probatorio, ni mucho menos entrarla a conocer. Jóvenes, es cuestión por eso. Ustedes tienen que leer, que estudiar. Cuando ustedes escuchen algo de esta señora mentirosa que va a construir puentes aéreos que van a ir a caer a la salida de la Roosevelt, eso no es competencia de ella, es competencia del alcalde de Misco. Y si va a arrancar desde los próceres, es una competencia del señor Ricardo Quiñones, del alcalde de la ciudad capital. Que le va a dar un bono de 5,000 a cada maestro, dicen. ¿Cuántos maestros son? ¿En dónde va a encontrar tanto dinero? Endeudar al país para tener dinero para poder pagar esos bonos. Que no sea, miren, por eso cuando ustedes escuchen, apunten, este candidato es mentiroso. ¿Cómo es posible que lo que está proponiendo? Ahorita a las 8 va a arrancar lo que es un diálogo entre los candidatos. Quiero que ustedes los escuchen y se van a ver ustedes el grado académico de cada uno de ellos. Habla como que es empleada. Yo les mencionaba que no tiene elocuencia, no tiene dicción, no tiene modulación de la voz
parece empleada de casa. Guatemala requiere de un profesional, de un doctor en la materia. Que salgamos ya de toda esta vergüenza. Que alguien que nos represente dignamente. Escuchemos a las 8 de la noche principio ese diálogo entre los dos candidatos. Se van a dar cuenta ustedes de la academia. Y se van a dar cuenta ustedes de lo que no sirve, de todo lo que ha venido dándose en Guatemala. Bueno, sigamos. Si no, solo me quedan 10 minutos. Entonces, desde el punto de vista sociológico, se deriva de las relaciones sociales, por lo que el legislador, el jurista, debe de conocer a fondo las especulaciones sociales. Entonces, el comportamiento social de las masas campesinas, los problemas étnicos, idiomáticos, la costumbre, transculturación, etcétera, la idiosincrasia, esa forma de ser del campesino, su forma de vestir y de manera especial de las masas indígenas. Luego seguimos con la historia. No se puede concebir un justo y apropiado ordenamiento jurídico agrario si no se tienen como base una clara y correcta advertencia de los acontecimientos históricos, el materialismo histórico, todo lo que hemos venido estudiando y analizando. El legislador, el jurista, le resulta imprescindible una vivencia retrospectiva de lo que el país ha sido en su proceso histórico, atendiendo antecedentes apropiados, aceptables desde el punto de vista científico. Para finalizar, preguntas de examen. Tenemos las disciplinas, esas son disciplinas. Hablamos de las ramas del derecho, hablamos de las ramas extrajurídicas. Estas son disciplinas técnicas, son auxiliares y periciales. Y dentro de ellas tenemos la estadística. La estadística nos proporciona las frecuencias en cuanto al estudio y al análisis de los aspectos eminentemente cuantitativos. Pero aquí resulta indudable la correspondencia que existe entre el derecho agrario y otras disciplinas no jurídicas, que de por sí constituyen verdaderos auxiliares para el estudio de los fenómenos que se dan en las zonas rurales. El autor boliviano José Flores Moncayo dice al respecto, fíjense, el derecho agrario tiene relación con todas las disciplinas técnicas, sean estas auxiliares o eminentemente de periciales, de peritos. Entonces tenemos la estadística que yo les mencionaba en qué consiste. Le proporciona las frecuencias y cuadros cuantitativos del hecho jurídico, señalándole índices cualitativos y cuantitativos necesarios del trato científico de su desarrollo. Cuando se dan producciones, cuando se utilizan ciertos mecanismos y hay que hacer estudios y análisis. Los hacemos desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Y el aspecto agrónomo, aquí nos referimos, por ejemplo, a los suelos y a los subsuelos, a las divisiones. Bueno, a lo agrónomo, colaborando con el derecho agrario, agropecuario, clasifica los suelos, los subsuelos, los cultivos, señalando el valor económico de la producción, sujeta a la discriminación jurídica. El día del examen, yo les menciono que se trata de una disciplina que habla de suelos y de los subsuelos y que puede ser técnica, puede ser auxiliar. Entonces ustedes se están refiriendo eminentemente a la agronomía. Y si yo les hablo de la topografía, es aquel ingeniero agrónomo jóvenes o un topógrafo que se va a ir a medir terrenos, a hacer planos. Y todo ello constituye parte para apoyar como elementos técnicos periciales al derecho agrario. Entonces la topografía describe, delimita la superficie de los terrenos, de los propietarios, con el objeto de situarlos dentro de ciertas o eventuales afectaciones legales, determinando los estados y proyecciones de los mismos. Mis estimados jóvenes alumnos, hemos terminado el primer módulo, poco largo, pero lo terminamos.
el próximo día de clase entramos al segundo módulo y vamos a platicar si continuamos el lunes con clase o nos quedamos hasta ahí para el día del examen. Pasen ustedes feliz noche y nos miramos el próximo día de clase. Feliz noche, licenciado. Gracias. Noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, jóvenes. Gracias, licenciado. Feliz noche. ¡Viva la UNE! ¿Qué manda? Lick, ¿Qué manda? ¿en qué canal es lo de la...? Yo creo que en TV Azteca parece. Gracias, Lick, feliz noche. En el 7. En el 7. Sí, yo creo que sí. Gracias, Lick, feliz noche. Bueno, pues Gracias por la clase, licenciado. Feliz noche. a la orden. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Adiós, feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.